Le damos una vez más las gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra una vez más. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 6. Y dice así: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Dios, nos da fuerza. A ella venimos para refugiarnos en ti. Esas maravillosas promesas que tú tienes para todos los que en ti hemos creído. Gracias, Dios, porque tu palabra trae paz a nuestro corazón. Tu palabra nos da nuevo aliento para seguir cada día adelante. Y gracias porque podemos reconocer que tú eres Dios. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú haces. Sabemos que todo está bajo tu control. Pedimos que tu palabra en esta hora sea recibida con fe y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el mundo, vemos cómo la depravación del género humano ha sido extraordinaria. Hay mucha corrupción. El ser humano camina un desenfreno fatal. El mundo parece que está fuera de control, que no hay nadie que ya pueda arreglar esto, que lo pueda recomponer. Es algo como que trae desaliento y desánimo a las personas. No saben a dónde dirigirse, no saben a quién mirar. Ya no confían en políticos, siguen buscando en quién poder confiar, alguien que arregle todo lo que está dañado. Incluso piensan que Dios se ha olvidado de su creación. La misma historia nos está enseñando que el ser humano, lejos de aprender de sus errores en el pasado, lamentablemente los repite una y otra vez. Incluso cuando miramos la historia del cristianismo nos damos cuenta cómo ese pueblo especial escogido por Dios con el que estableció aquel pacto tan sublime, le falla una y otra vez a Dios. No aprende de su historia, no aprende de su pasado. Y es que el ser humano tiende a olvidar el pasado. Pero es bueno recordar el pasado para traer a nuestra memoria todos esos errores cometidos, para no volverlos nunca más a realizar. Y de esta manera la Iglesia debe y puede aprender de las experiencias de aquel pueblo escogido por Dios. Porque así como vemos que aquel pueblo de Israel fallaba continuamente a Dios, una y otra vez, sin embargo, vemos como Dios, una y otra vez, usaba y usa de su misericordia para con aquel pueblo. Resulta que en este momento de la historia de Israel vemos al sacerdote Esdras confesando los pecados de la nación delante de Dios. Trae a su memoria todas las cosas que Dios ha hecho por aquel pueblo desde que estaba esclavo en Egipto, cómo Dios los libertó, cómo los condujo a través del desierto durante aquellos 40 años, cómo no les faltó la comida, cómo no les faltó la bebida, aquel maná del cielo, el agua de la peña, cómo Dios los protegía con aquella
columna de fuego, con aquella nube, cómo los guiaba, cómo alumbraba y abría el camino por donde ellos tenían que pasar, separó las aguas del Mar Rojo. Y tantas misericordias que Dios tuvo de aquel pueblo, y aquel pueblo le pagaba siempre, rebelándose contra sus mandamientos. El pueblo de Israel ahora está reconociendo su pecado delante de Dios. El pueblo de Israel se está preparando para adorar a Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Dios espera de cada hijo suyo, de cada creyente, que le adoremos y que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero para venir ante la presencia de Dios y adorarle, debemos de venir preparados. Fíjense cómo Esdras está reconociendo la misericordia de Dios. En el versículo, volviendo aquí al capítulo 9 de Nehemías, versículos 16 y 17, dice así: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué bueno es el Señor, que a pesar de todos nuestros fallos, errores y pecados, Dios quiere usar de su misericordia para con nosotros y no nos abandona. Qué bueno es el Señor. La Iglesia debe aprender de las experiencias de este pueblo de Israel y tiene que estar cada cristiano dispuesto a humillarse y a recibir la verdad. Este pueblo se estaba preparando para adorar a Dios. Y el primer paso para prepararse para esta adoración es reconocer el pecado. Acababa de terminar la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, el pueblo se quedó con sed de la palabra de Dios. Qué bueno que un cristiano se quede con sed de escuchar la palabra de Dios, aun cuando el mensaje ya terminó. Y esta sed que les llevó a prestar aún más tiempo escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo usó esa palabra para llevar a ese pueblo al convencimiento de que tenía que venir delante de Dios a arrepentirse de sus pecados, reconociendo la misericordia de Dios. Y así lo hizo. Aquel pueblo reconoció su pecado delante de Dios. Aquel pueblo buscó el perdón de Dios. Dejaron de mirarse a sí mismos. Muchas veces el cristiano se mira a sí mismo y no se ve tan malo. Se compara con otro hermano y dice: bueno, yo no soy tan malo como mi hermano. Pero tus ojos no deben estar puestos en ti ni tu hermano. Los ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos recuerda en la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones los ojos en Dios, cuando tú pones los ojos en Jesucristo, tú estás poniendo los ojos en algo perfecto. Cuando te miras a ti mismo o miras a tu hermano, tú estás poniendo los ojos en algo imperfecto y te llenas de desaliento y de desánimo. Piensa una cosa: a veces el cristiano se queda con ese sentimiento de culpabilidad, aunque ha venido delante de Dios a pedir perdón. Si tú has sido sincero en tu humillación, en tu confesión de pecado, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y puede ser que no te sientas perdonado, pero Dios ya te ha perdonado. Algunos cristianos se quedan con ese sentimiento de culpa porque se siguen mirando a ellos mismos, siguen mirando algo imperfecto
Mira a Cristo y confía en la palabra de Dios. Él quiere perdonarte y hace uso de su misericordia para tal fin. El primer paso para prepararnos para una adoración sincera y verdadera delante de Dios es el reconocimiento de nuestros pecados buscando el perdón de Dios. El segundo paso es que tenemos que reconocer que debemos apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Tienes que apartarte de todo aquello que tú sabes que a Dios no le agrada. Miren lo que dice el versículo 2 de aquí, el capítulo 9 de Nehemías. Cómo este pueblo se separó de algo que a Dios no le agrada. Dice versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. La ley mosaica lo decía, que los hijos de Israel, aquellos varones, no se tenían que llegar a las mujeres extranjeras, ni éstas llegarse a ellos, porque harían desviar su corazón tras los dioses de ellas. Y eso fue lo que sucedió. Dios escogió a un pueblo de Israel al cual amó. Les dio preceptos, les dio mandamientos, les mostró su misericordia y sin embargo ellos una y otra vez más le fallaban. Pero ahora confesaban su pecado, se separaban de todo aquello que a Él no le agrada. Debemos separarnos del mundo. Pero esta separación no debe ser una separación cualquiera, sino tiene que ser una separación acompañada de devoción, acompañada de adoración hacia Dios. No puede ser que la persona diga yo me separo del mundo, pero si no hay adoración en tu vida, aunque te hayas separado del mundo, te has quedado solo. Hay aislamiento, hay soledad. Hay cristianos que dicen, no, yo estoy muy bien con Dios. Yo no necesito congregarme con los hermanos. Yo en mi casa lo tengo todo. Escucho mensajes, oro al Señor, leo su palabra y no necesito congregarme. Pero tienes que obedecer la palabra de Dios. La separación del mundo tiene que llevarte a acercarte a Dios, cumpliendo lo que Dios quiere que cumplas en tu vida. Hay otros que no están separados del mundo, pero siguen teniendo devoción a Dios, siguen adorando a Dios. Y entonces esta devoción que ellos tienen, que es algo hipócrita, resulta que esta separación no conlleva a una realidad en su vida. Porque Dios lo que quiere es que te separes del mundo, que te separes de todo lo que a Él no le agrada y le adores en espíritu y en verdad. Por eso el apóstol Pablo recuerda a aquella iglesia en Corintios, que no debían unirse en yugo desigual con los incrédulos porque no hay comunión alguna entre la luz y las tinieblas, porque hemos sido llamados a vivir en santidad. Sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Nosotros hemos sido apartados por Dios y para Dios, y nuestra vida debe reflejar que eso es lo que nosotros perseguimos, y tenemos muchos mandamientos que cumplir que Dios nos ha dado y estamos capacitados para hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, y cuando tú dejas que sea el Espíritu Santo quien gobierne tu vida, tú estás preparado y fortalecido para vivir esa vida cristiana que Dios tiene para ti. Hay un mandamiento de adorar al Señor. Dice el versículo 5 de este capítulo 9 de Nehemías en su segunda parte: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Dios nos manda que le adoremos. Podemos recordar cómo Dios exaltó a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Nosotros somos su pueblo especial. La iglesia es el pueblo de Dios espiritualmente hablando y hemos sido llamados a vivir en santidad. Debemos confesar nuestro pecado delante de Dios y debemos apartarnos de todo aquello que a Dios le desagrada. De esta manera conseguimos el perdón y la misericordia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente se trata de confesar el pecado, sino apartarte de él y alcanzarás la misericordia de Jehová. Tenemos que estar preparados para adorar a Dios, reconocer nuestros pecados, buscar su perdón, apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios y reconocer a Dios como lo que realmente Él es. Y esto es muy importante. El pueblo de Israel estaba rodeado de naciones paganas, idólatras, que tenían sus propios dioses, que tenían sus propios ídolos, y yo creo que estas personas, ellos mismos, los que formaban parte de estas naciones paganas, dirían: ¿y cómo es posible que el pueblo de Israel no tenga un ídolo delante de ellos? Sino que confíen y crean en algo que no se ve. La idolatría no es solamente rendir adoración a una piedra, como muchos hacen, lamentablemente, sino que todo pensamiento de corazón que no es digno del Señor, eso es idolatría. Todo aquello que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida, todo aquello que no agrada a Dios, eso es idolatría. Y este pueblo de Israel se encontraba bajo la influencia de todo ese estilo de vida corrupto y denigrante que trae la idolatría a la vida de todo el mundo. Sin embargo, ellos reconocían a Dios como lo que es. Incluso actualmente el hebreo recita lo que ellos llaman el Shema, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que comienza diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos reconocen a Dios como el único. Ellos reconocen a Dios como el creador del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el único Dios. Fuera de Dios no hay más. Él creó los cielos y la tierra, y por lo tanto es absurdo pensar que si Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre y fue el creador de todas las cosas que hoy existen, Él se va a desentender de su creación. No importa cómo veas que está el mundo. No pienses que esto no tiene solución, porque la solución es Cristo. Todo está bajo su control. Y siendo así, sabiendo nosotros esto y confiando en su palabra, tenemos que tener paz y fortaleza en medio de toda esta adversidad. El mundo se olvida de su creador. Los cristianos no nos olvidamos de nuestro creador. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En lugar de adorar a Dios, que es el Creador, el mundo está adorando a lo que Él ha creado. Es algo tan absurdo. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Pero el cristiano sabe que debe adorar solamente a Dios. Dios puso en marcha la creación. Pero no solamente la puso a funcionar, sino que además tiene el control sobre todo lo creado. Dios manda y tiene el control sobre su creación con toda autoridad. Debemos estar preparados para
adorar al Señor. Reconocer nuestro pecado, buscar el perdón de Dios en nuestra vida, apartarnos de todo aquello, de todo lo que desagrada a Dios, reconocer a Dios como lo que es y entonces venir ante su presencia para adorarle. Dice el versículo 6 en su parte final de este capítulo 9 de Nehemías: y los ejércitos de los cielos te adoran. Las huestes celestiales te adoran, Señor. Los ángeles te adoran. Y nosotros debemos imitar a los ángeles. Quizás no podamos imitar las poderosas obras de ellos, porque no podemos hacerlo, pero sí podemos imitar la devoción y la adoración que los ángeles tienen a Dios delante del trono de su gracia. Y nosotros todavía tenemos que adorarle con mayor motivo, con mayor devoción, porque Él nos ha dado su gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe, Él nos ha hecho sus hijos. Un día seremos semejantes a Jesucristo y moraremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Por lo tanto, nuestra adoración a Dios debe estar basada en el reconocimiento de quién es Dios. Y no solamente en el reconocimiento de quién es Él, sino en el agradecimiento de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No olvidarlas, traerlas a nuestra memoria, aprender de los errores pasados, no volverlos a cometer en un futuro. Debemos amar a Dios, debemos adorarle una vez que tú reconoces quién es Dios, lo que ha hecho por ti, tú estás agradecido. Eso te lleva a amarle, te lleva a adorarle, te lleva a la obediencia de la palabra de Dios. Debemos honrar a Dios y lo vamos a hacer como Dios quiere, por medio de una adoración sincera. En medio de cualquier situación, circunstancia, adversidad, en medio de cualquier sentimiento, necesidad o deseo, nosotros vamos a adorar a Dios porque reconocemos quién es Él y agradecemos lo que ha hecho en nuestra vida. Nuestra adoración a Él no se va a basar en aquellas cosas que Él nos da o en aquellas cosas que nosotros queremos que Él haga por nosotros. No queremos sembrar en nuestro corazón ningún tipo de egoísmo, sino que nuestra adoración a Dios se basa en el reconocimiento y en el agradecimiento de todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Nehemías, el versículo 6: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y nosotros queremos adorarte, oh Señor. Quiera el Señor que en esta tarde nos hayamos dado cuenta de lo importante que es que adoremos a nuestro Dios y Señor en espíritu y en verdad. Él es digno de toda adoración. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta tarde.